Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí con historias del Homo sapiens. El día de hoy con nuestro tercer video dedicado a Roma, la creación de la República. Tras destronar a su séptimo rey, Roma iniciará una nueva etapa en su historia. Esta nueva etapa es conocida como la época de la República Romana. Comenzamos. Tras ser derrocado, Tarquino el Soberbio logró huir de la ciudad y pedir refugio en Etruria, de donde sus antepasados venían y cuyas ciudades habían sido sometidas a Roma por el propio Tarquino. Debió de haber sido un trago amargo pedir clemencia a las ciudades antaño derrotadas, pero finalmente el Lucomón, es decir, primer magistrado de la ciudad de Clusium, Procena, optó por dar refugio al rey fugitivo. Roma, mientras tanto, buscaba crear un nuevo sistema de gobierno que garantizara que nunca más un rey pudiera adueñarse del destino de sus ciudadanos. Así pues, para sustituir a esta figura, el poder ejecutivo de Roma quedó en manos de dos cónsules, cuyos primeros representantes fueron precisamente los protagonistas de la revolución, Lucio Junio Bruto y Clotilino. El segundo, sin embargo, renunció inmediatamente y fue sustituido por un muy singular personaje de nombre Publio Valerio, a quien la historia le ha dado el apodo de Publicoa, lo que significa amigo del pueblo. Este personaje inmediatamente hizo aprobar por el Comicio Centuriado, poder legislativo de Roma, algunas leyes, mismas que permanecieron tal cual durante todo el periodo de la República Romana. Entre estas se destacan tres de suma importancia. La primera ley que condenaba a muerte a cualquiera que intentara adueñarse de un cargo público sin la aprobación del pueblo. La segunda, de suma importancia, permitía a cualquier condenado a muerte el recurso de apelación ante la asamblea, es decir, ante el comicio centuriado. Y la tercera, la más controversial de todas, en la que se concedía a cualquiera el derecho de matar, aún sin proceso, a aquel que intentara proclamarse rey. Esta última ley era especialmente peligrosa, pues no precisaba las bases o los elementos por los que se podía cometer este asesinato. De hecho, esto le permitió al Senado, en los años que siguieron, librarse de cualquier enemigo incómodo, precisamente señalándolo como aspirante a rey. Momentáneamente, el nuevo orden fue recibido con júbilo, pero pronto la población se daría cuenta de lo lejos que aún estaban de su antigua democracia. Primero que nada, recordemos que bajo el mandato del rey Servio Tulio, los comicios habían sido reformados y que la sociedad romana se había dividido en 5 clases sociales basadas en su poder económico. De esto ya hablamos en los videos anteriores. Si quieren, por favor, búsquenlos. Em, Según esta reforma, la clase más alta tenía derecho a ejercer 98 de los 120 votos con que contaban los comicios centuriados. Esto significa claramente que ellos se bastaban solos para aprobar y desaprobar leyes a su antojo. Lo primero que hicieron, por supuesto, fue revocar las distribuciones de tierras hechas a los pobres por los tarquinos. Así que hubo muchos pequeños terratenientes que de la noche a la mañana perdieron todo su patrimonio. Los desposeídos, como históricamente había sucedido, corrían entonces a la ciudad de Roma en busca de trabajo. Pero, a diferencia de los tiempos monárquicos, en la República no resultaba nada fácil conseguir un empleo en la ciudad. Esto se debía, entre otras cosas, a que las grandes obras públicas que antaño celebraban los reyes ahora se encontraban detenidas. Los cónsules, nombrados solo por un año, no se embarcaban en grandes obras como lo hacían los reyes elegidos de por vida. Además, el Senado, creador de la República, estaba constituido por los terratenientes sabinos y latinos, personajes tacaños por naturaleza, como también habíamos mencionado en videos anteriores. Diferencia abismal contra los reyes, quienes, dominados por el pueblo etrusco de industriales y mercaderes, habían dado rienda suelta al gasto público que
ayudaba, por supuesto, a incrementar sus fortunas. Ante la falta de grandes obras, la ciudad se encontró rápidamente en crisis y los personajes que venían huyendo de la miseria en el campo solo llegaban a encontrar más miseria en la ciudad. Además, como inmediatamente se señaló de culpable de todos los males de la Roma al derroche de la monarquía, los nuevos gobernantes quisieron ser claramente ahorrativos. Los grandes contratistas que habían crecido en la época de la monarquía ahora vivían temerosos de ser encontrados culpables de corrupción, o peor aún, de ser acusados de tener aspiraciones monárquicas. A falta de dinero circulante, los locales quebraban y los propagandistas del nuevo régimen arengaban continuamente a la muchedumbre para recordarles los delitos que habían cometido los antiguos reyes. Entre los mayores delitos atribuibles a estos personajes resonaba el intento de haber convertido a Roma en una colonia etrusca, contaminándola con sus ideologías, de lo cual, desde luego, mucho es cierto, pues fue precisamente la ideología etrusca la que había dado forma a la naciente civilización romana. De Etruria habían importado el circo máximo. Ingenieros etruscos habían creado el sistema de alcantarillado. La misma religión estaba llena de dioses y rituales etruscos. Sus murallas, sus artesanos y hasta sus gladiadores habían sido tomadas de la costumbre de estos pueblos, mucho más refinados que los romanos. Y fue precisamente esta propaganda anti-etrusca la que utilizó Tarquino el Soberbio para convencer a Procena de que había llegado el momento de atacar a Roma, pues la nueva ideología de la República representaba una amenaza para su pueblo. Aunque durante el periodo de la monarquía las ciudades etruscas habían sido conquistadas por Roma, en realidad, nunca Roma había intentado destruir a la civilización etrusca. Al contrario, mientras otras ciudades como Alba Longa habían sido borradas del mapa, los etruscos habían entrado a Roma convirtiéndose en mercaderes, artesanos y contratistas, siempre favorecidos en el desarrollo de la ciudad. El elemento sabino que gobernaba ahora en Roma despreciaba a los etruscos y no daba ninguna garantía sobre cómo serían tratadas las ciudades si el poder de la República se expandía. Por esto, la recién nacida República tuvo que enfrentar al mismo tiempo una serie de revueltas promonárquicas internas y la invasión de las ciudades etruscas, unidas bajo el mandato de Procena. Los latinos aprovecharon a su vez este desastre para atacar Roma, y la urbe, que en tiempos de la monarquía comenzaba a convertirse en un pequeño imperio, de pronto volvió a ser reducida a su más mínima expresión. Roma necesitará poco más de un siglo para recuperarse de esta pérdida. Pero vaya que se recuperará y lo hará con creces. Y bajo el mandato de la República alcanzará a dominar no solamente Italia, sino también un enorme territorio desperdigado en 3 continentes. De cualquier forma, Procena tampoco logró tomar Roma para convertirla en una ciudad etrusca. El separatismo interno de este pueblo causó que apenas conseguida la victoria, la liga se desintegrara. Los etruscos no supieron permanecer unidos, pese a que las amenazas surgían por el norte y por el sur. Al sur, las ciudades de la Magna Grecia comenzaban a expandirse, y desde el norte aparecían los galos, que comenzaban a bajar los Alpes para inundar Italia. Roma, que había necesitado 2 siglos de monarquía para conquistar la hegemonía sobre Italia central, tuvo que renunciar a todo este patrimonio para evitar la muerte de la recién nacida república. El problema de Roma fue que en sus 2 primeros siglos no había logrado la fusión de sus tribus y de sus razas. Los primeros 4 reyes habían mortificado al elemento etrusco, que constituía la burguesía, la riqueza y el progreso, la técnica y la industria. Los últimos 3 reyes, por su parte, habían mortificado al elemento latino y sabino, que representaba la aristocracia, la agricultura, la tradición y el ejército, que hallaban su expresión política en el Senado.
Senado, que ahora a cargo de la República, estaba nuevamente decidido a cobrar venganza. Con todo, la diplomacia romana fue hábil en los momentos de catástrofe y se apresuró a estipular los tratados necesarios para no ser destruida por sus enemigos. Con Cartago, para asegurarse la tranquilidad en el mar, Roma tuvo que renunciar a cualquier pretensión sobre Córcega, Cerdeña o Sicilia, que se comprometía a nunca tocar con sus naves. Con la Liga Latina, Roma se comprometió a no pretender nunca más el liderazgo de las ciudades y quedó dueña solo de 500 kilómetros cuadrados. Estos pactos, firmados en el 493 a.C., permitieron a la República vivir para menos de un siglo después iniciar nuevamente la guerra justo donde la habían dejado sus antiguos reyes. Pero en esta ocasión, la devastación de los etruscos y de los latinos sería total. Y la República Romana terminaría por convertirse en un imperio de enormes dimensiones, como veremos en futuros videos. Muchas gracias por escuchar y ver este video. Si te gustó el video, por favor, no olvides darle like, suscríbete y búscanos en nuestras redes sociales que estás viendo en la pantalla. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Suerte.